gusto saludarte, verte después de mucho tiempo de nuevo en los principales lugares del radicalismo de Misiones. ¿A qué se debió esta reaparición en el primer lugar de la lista? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te consideraron para estar aquí? Bueno, mira, yo hablaba recién en la conferencia de prensa que tuvimos, que vos participaste, de que hay que reivindicar también las trayectorias políticas. En tiempos donde se denosta la política como herramienta de transformación social, que en definitiva es eso, el radicalismo viene a reivindicar la política como búsqueda de soluciones para la gente, búsqueda de consensos políticos entre los que pensamos distintos. De eso un poco se trata la acción política. Y bueno, y el radicalismo en esta coyuntura ha decidido competir solo como lista 3, con un mensaje claro que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra apuesta a futuro. Yo hablaba de 4 ejes: la producción, el trabajo y la salud y la educación de los misioneros. Así que bueno, el radicalismo, yo creo que también, por ahí a vos que también te gusta conversar un poco o analizar la política, creo que se ha reordenado el escenario político provincial, pero en base a un contenido ideológico. Me parece que un poco ese lugar de la extrema derecha más recalcitrante está claramente de un lado. Hay una propuesta que nos parece de pasado, que tiene que ver con la renovación, que hoy vuelve a estar en la cancha, el kirchnerismo, que está también muy golpeado en Misiones, y surge el radicalismo con una propuesta alejada de esos extremos, que reivindica el diálogo, pero que con mucha valentía cree que hace falta defender los intereses de Misiones en el Congreso. Mira, yo digo, ¿de qué le ha servido a Misiones haberle votado todo a Milei? ¿En qué le ha servido? ¿En el estado de las rutas? ¿Le ha servido a la producción yerbatera, al consumo, a la pequeña industria? En nada. Bueno, pero esa es una gran pregunta para la renovación. Para la renovación, Porque es el por oficialismo supuesto. y creo que lo has dicho claramente de que esta cuestión filosófica del seguidismo, de gobernabilidad con gobernabilidad se paga, más se asemeja a cierto incidente amatorio cada 4 años que otra cosa, ¿no? No, es porque además, fíjate, hace 2 días estuvo el jefe de gabinete, Guillermo Franco, en el Congreso, dando su informe, donde cada diputado provincial aprovecha, ya que está el hombre, quizá el segundo más importante políticamente del gobierno nacional, para transmitirle la realidad de la provincia. ¿Cómo no aprovecharon esa oportunidad para contar lo que está pasando con los yerbateros de Misiones? O con la forestoindustria, que está cesanteando y echando gente. Entonces, ni siquiera la dignidad mínima de... Creo que lo que hay que poner en valor es la representación política como tal. Nosotros necesitamos tener diputados que sean representantes, no empleados o delegados. O deliveries Claro, diarios. bueno, entonces mirá, uno se ríe porque realmente termina siendo trágico, ¿no? Que la voz... Mira, hay 3 diputados: Star Hall, Clipauca y Fernández, 2, uno de la Radical con peluca, la otra era puertista y el tercero renovador, que terminan sus 4 años de mandato en la intrascendencia. Los misioneros no supimos qué hicieron en estos 4 años en el Congreso, que donde tenía que ir a laburar, no en las redes. Entonces, lo que está faltando justamente es dignificar la representación política. Entonces, eso no puede volver a permitirse el pueblo misionero. Bueno, pero Gustavo, acá hay un detalle, no sé si lo has evaluado. El detalle es que hay un fracaso, digamos, de todo este derrotero histórico que empezó después de, digamos, en el 2003, después de la crisis del 2001, que es la idea del frentismo, de transversalizar ideologías con el fin de juntar votos, aglutinar posibilidades para ganar una elección. Hacían conjunción de intereses políticos sectoriales antes que de programática política. Tal cual. Bueno, y entonces esto es como se está dando el fin de ese ciclo. Me parece que esto, como destino histórico en Misiones, se les está dando a ustedes porque no pudieron cerrar frentes o por el caso que pudiera ser, o por la cuestión que se dio en el medio. No, interesante. ¿No crees que pasa eso? Sí, interesante el planteo, porque en realidad creo que el error... Hoy los partidos políticos están en cuestión, ¿cierto? Pasa a nivel mundial, y cuando se debilitan las instituciones políticas, que son los partidos políticos, emergen liderazgos autocráticos. Lo vemos en Argentina, pero también lo vemos en Estados Unidos. Bueno, pero acá también lo ves acá mismo en Misiones. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué quiero decir? El frente político debe ser un frente programático de ideas y de lugares de encuentro en la disidencia.
los frentes programáticos, manteniendo la autonomía y la independencia de cada partido, es la aspiración de la política. No los frentes electorales únicamente para ganar una elección. Bueno, eso le pasó al radicalismo. Eso le ha pasado. Fue subsumido a Macri en su momento y ahora también. Bueno, eso le está pasando a la política argentina en este tiempo. Entonces digo, yo ojo con el riesgo de caer en una autocracia de mercado, porque eso es lo que viene a traer Milei en Argentina. Una autocracia se caracteriza por la concentración del poder en una persona con controles institucionales relajados y el reduccionismo del pueblo. Y la autocracia de mercado es por la implementación de una política de libre mercado con un Estado inexistente o en retirada y que deja el espacio libre a la regla del que tenga más fuerza. ¿Pero qué me querés decir con eso, Gustavo? ¿Que prevalece la idea económica por sobre la conducción política? Eso es justamente lo que hay que poner en cuestión y que el radicalismo viene a discutir. La política económica debe estar subsumida a una política dispuesta desde el gobierno que tenga criterios políticos, que no nos gobiernen los economistas o los financistas, o las empresas, o los trading, o los operadores de bolsa. Lo que debe gobernar es una propuesta política. O las empresas, Gustavo. O las empresas. No te olvides que, por ejemplo, un gran empresario, un Equiam, para dar un nombre concreto, ha puesto gente a gestionar en el gobierno. No, por supuesto, porque además me parece que esa es todo un debate que hoy está ausente. Yo me dirijo principalmente a la gente que no fue a votar. En junio, en Misiones votaron 55% de los misioneros. Hay un 45% que no se encontraron representados por ninguna opción. Bueno, eso no puede volver a pasar. Creo que cuando los extremos son tan ruidosos, como está pasando hoy en Argentina, los mesurados, la persona que está preocupado por cómo llega a fin de mes, cómo paga la luz, cómo no pierde el laburo, esa es la gente o la persona que está apática. Bueno, a ese misionero los queremos invitar a votar, porque los 3 diputados que vamos a elegir van a decidir luego sobre el valor de los impuestos que pagamos, sobre los salarios que cobramos o sobre el futuro de nuestros hijos. Entonces, hay que hacer una tarea de invitar a que la sociedad participe políticamente y que vaya a votar en octubre. Gustavo, vos has sido diputado provincial, un protagonista indudable en su momento. ¿Cuándo terminó tu mandato como diputado? 2021. 2021. Sí. Yo me acuerdo muy bien, y esto también porque quedan algunas cosas, viste, desdibujadas y a veces sin respuesta definitoria o cómo quedó. Me acuerdo tu accionar denunciando a EMSA en particular, que no sabíamos los números, habías reclamado directamente al gobierno, creo que había participado el Consejo de Contadores Públicos, algo por el estilo. Simplemente porque uno también es lo que produjo. ¿En qué quedó aquello? Sí, en su momento logramos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública que la justicia le requiera a EMSA que nos entregue los balances. Y ahí saltó un rojo terrible que tenía EMSA y la deuda que tiene EMSA hasta el día de hoy con Camesa. Fíjense ustedes que todas estas cajas que se fueron armando en la provincia de Misiones y la Renovación, ayer veía en un informe que se hacía respecto del Garrahan. Otro tema, el IPS Misiones. Claro, que le debe un montón de plata al Garrahan. Tercer o cuarto deudor del Garrahan a nivel nacional, IPS Misiones. Entonces, por un lado, la Renovación se ufana de que tiene las cuentas claras, pero por otro lado hay espacios deficitarios y deudas por todos lados, ¿no? Entonces, creo que ese es el rol que hay que reivindicar del representante político y es el desafío que tenemos por delante.